Lo que sí vamos a hacer es ocuparnos de la economía. Está ya con nosotros Sergio Chousa y Iván Carrino. Son dos economistas con miradas diferentes de lo que está pasando en Argentina, pero que la realidad hoy nos compete, que es analizar lo que pasa con los precios. Gracias por estar acá, a ambos, con Eddie, conmigo, con el equipo. Yo lo plasmaba en el número del día esta semana, que es la proyección de la inflación que va a dar a conocer el INDEC en pocos días nada más. Es la inflación de mayo, que groseramente ha tocado nuevamente el 5%, encabezado una vez más por alimentos. Solamente una venta nada más, por sí o por no. Yo les voy a hacer una pregunta muy breve porque vamos a girar la rueda temática. Iván, ¿hay que regular precios? No. ¿Sergio? No, en este contexto me parece que no es la solución. Muy bien, vamos a dar este debate porque la realidad es que es el debate que está dando también el gobierno. Seguimos en Para que Sepas y decíamos, el debate es caliente y amerita, por supuesto, la mirada de todos. Y en realidad el planteo básicamente pasa por la libertad. Y cuando se utiliza el concepto de libertad en economía y lo podés usar para todos los mercados, bueno, puede sonar a veces raro, extravagante. Están con nosotros los dos economistas que estaban esperándonos, Sergio y Iván, y yo quiero ver si tienen una mirada ustedes, que también han estudiado lo que es la libertad de mercado, sobre la propuesta de Milei, pero concretamente eso, ¿libertad de mercado qué es? ¿En todos los mercados puede ser libertad de mercado? Yo lo que quería agregar a este tema, primero es decir, la propuesta de Milei. La verdad es que, bueno, claramente el diputado hace una divulgación de algo que ya existe. La idea de que exista un mercado de órganos no es antojadiza, no es una cosa liviana. Tiene que ver con un problema real que tu entrevistado comentaba. O sea, el tema de la lista de espera. La lista de espera es un problema para todo aquel que necesita un trasplante, ¿sí? Entonces, uno lo enfoca desde un punto de vista económico y quienes hicieron esto fueron Gary Becker, que es un economista de la Universidad de Chicago, que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía. Y fíjense qué curiosidad, quien escribió con él sobre estos temas es un economista argentino, se llama Julio Elías, que es, hasta donde yo sé, director de la maestría en economía de la Universidad del SEMA, otra prestigiosísima universidad para estudiar economía. Entonces, ¿qué propusieron? Bueno, ¿por qué no tratamos de permitir un mercado de órganos de forma tal que por lo menos exista un incentivo a que haya más órganos, ¿sí? La idea es intentar solucionar un problema concreto que es la lista de espera. Después, nota al pie de página, claramente no creo que sea el tema más relevante de la Argentina y de la macro, sí o sí, ¿no? Pero, compraventa. ¿cómo? Mercado implica sí o sí Claro, compraventa. oferta y demanda. En este caso, Me parece claro, que eso es lo que en no un es precio- legal de ningún punto de vista en la Argentina. Exactamente, está vetado por la ley, esto es imposible. Ni pero hablar. por eso la propuesta es, ¿y qué tal si se permitiera? Y se explora la Pero si posibilidad vos de que esto estableces un exista. mercado, lo que ocurre, si vos estableces un mercado desregulado, porque si ya es un mercado regulado, ya es otra discusión. Si vos estableces un mercado desregulado, necesariamente lo que va a terminar pasando es que los órganos se los van a quedar los que más plata tienen. No hay forma, porque así funciona el mercado. A ver, espera, Onda, Sergio, a ver, ¿vos tenés sí. algo para aportar sobre este punto? Claro, no, digo esto que decía ahí de un mercado implica compra y venta y también implica un precio. Y lo que hace el precio es un mecanismo que deja adentro a las personas que lo pueden pagar y afuera a las que no. La verdad que yo no sé si necesariamente se trata los órganos de bienes escasos, porque por medio de legislación a las personas que lamentablemente fallecen, digo, como tenemos en la legislación actual argentina, lo contaba recién el papá de Justina, podés generar mecanismos como para que se aprovechen esos órganos sin ponerle un precio y sin por ende dejar a todas las personas que no pueden pagarlo afuera del mercado. Con el concepto de que todo mercado genera atesoramiento, entonces habría gente que lo compraría simplemente para reserva de valor, ¿no? Lo dejo en un... Yo digo, desde un punto de vista racional, a ver, mercado, hay oferta, o mejor dicho, hay una demanda que existe, una necesidad de algo, que en este caso es un órgano, y hay una oferta que es lo que se está tratando de regular, o sea, cómo Bueno, se le da viso legal y Está regulado. y Fíjate vos. equidad a esa oferta ante la necesidad de la demanda, pero dos no cosas. desde el punto de vista económico de monetario. Dos cosas. La ley Justina, de alguna forma, lo que intenta hacer es tratar de incrementar la oferta, porque por default vamos a sostener Eso, que somos claro, donantes, ¿no? que haya Y más oferta. Se intenta, ahora, lo que decía el compañero, ¿no? Bueno, pero esto hace que necesariamente el que tiene más plata accede a un órgano. Ojo, porque nosotros tenemos sistemas en Argentina, lo tenemos día a día, por ejemplo, de prepagas, ¿sí? Obviamente, es una prepaga, no todo el mundo tiene una prepaga, otros tienen obras sociales.
Pero lo mismo, son sistemas de seguros de salud. Entonces, lo importante no es tener la plata para comprarte el órgano. Y el 50% que Pero, está afuera, porque acá bueno, no hay posibilidad de tarjeta está bien. trasplantar o de reparto de Entonces órganos. tendrías el sistema público, tendría que estar, participaría de este mercado, ¿sí? Y adquiriría órganos que alguien vendería voluntariamente, digamos. Solamente describo un poco, porque tampoco soy un especialista en este tema, No, que está es muy bien, pero delicado y ¿sabés muy qué? específico, para traer Ya cuál es está la idea plasmado. económica detrás, ¿no? Lo que queremos decir es que, bueno, Milei tiene, yo lo decía, esa capacidad de olfatear algunos temas que ya están dando vuelta y él los pone, le pone el cuerpo y lo pone públicamente. Provoca, pum. Y además, con un sostén desde el punto de vista ideológico, con lo que ha estudiado y lo que él pregona, que es la libertad absoluta en todos los ámbitos de la vida. Pero en la economía se debaten también otras cosas, ¿no? No solamente... esto es algo que todavía ni siquiera es un proyecto de ley, pero vamos a la economía concreta, que es la que nos ocupa hoy también. Y el tema de la libertad ha sido de debate en los últimos días, la salida del secretario de Comercio Feletti, que propiciaba una mirada más de un Estado interviniendo en la formación de precios, el reclamo de un sector del gobierno que dice hay empresas que se ríen en la cara de nuestro gobierno porque están remarcando a la par de que se reúnen con los funcionarios de gobierno para justamente analizar qué pasa con las cadenas de valor y mientras tanto la inflación sigue. Lo concreto, hoy tenemos un nuevo secretario de Comercio y las reuniones siguen estando, hay nuevas reuniones con nuevas empresas, pero el número de mayo sigue dando alto, 5% de inflación, y las proyecciones, no sé si las comparten ustedes, vienen también aceleradas. Y a mí me compete mucho lo que es alimentos y bebidas, pero todo está remarcándose en Argentina. ¿Qué mirada tienen ustedes? Ahí vamos a la libertad, pero algo concreto, con el tema precios. No, yo creo que sí. Algo quedó demostrado después de estos 2 años y medio es que simplemente con la política de administración de precios en el marco de los acuerdos, de la coordinación, de la Secretaría de Comercio, definitivamente no alcanza. Hay un matiz, no estoy tan seguro de que haya un cambio de fondo en la mirada sobre el rol de la Secretaría de Comercio con el cambio de secretario. Me parece que desde lo filosófico hay una continuidad. Si vos repasás las declaraciones de Feletti en su momento, él coincidía con Martín Guzmán de que el problema de inflacionario era macroeconómico, no era algo que simplemente con acuerdos, con buenas intenciones lo podía solucionar. Esto es simplemente, bueno, tratemos de bajarle un poco la espuma, la volatilidad, de generar referencias. El problema que tenemos, Marcela, es externo en este momento. Lo que te explica la aceleración de la zona del 50%, que la arrastramos desde 2019, a la zona del 70%, que cerrará seguramente este año, es puramente externo. Es lo que le está pasando a todos los países del mundo por el boom de los precios de los commodities y lamentablemente Pero para que eso... no hay un componente argentino, no hay argentinidad, por ejemplo, en prendas y calzados remarcándose también al 80% interanual. Creo que lo habíamos hablado la otra vez, hay un componente de costos muy significativo también en las prendas y calzados, producto de que la mayoría de los productos tienen, por ejemplo, como un insumo el algodón, y eso también tuvo un aumento de costo significativo. Después, si querés, el componente idiosincrático, el componente doméstico es la puja distributiva, ¿no? El hecho de que venimos de años de percepción generalizada de pérdida de poder adquisitivo y todos los sectores todavía se arrebatan por querer recuperar parte del margen. Pero me parece que hay una coincidencia en buena parte de este gobierno de que el problema es macroeconómico y para eso la verdad que no hay soluciones mágicas. ¿Y vos qué opinás, Iván, de esto? No, bueno, mira, los datos de inflación son muy malos. Si tuviéramos 5% de inflación a partir de mayo, de acá a fin de año, cerramos con una inflación del 80%. Si el escenario es mejor y baja a 4, cerramos con 70. Y si en el mejor de los casos tenemos 3% de inflación a partir de junio y hasta diciembre, vamos a cerrar con 60. O sea, mal. Es el presidente que ha acumulado la mayor inflación en sus primeros 20 y pico de meses que viene de gobierno. Así que desastroso. Por supuesto que esto no es puramente externo, ¿no? ¿Hay más inflación en todos los países? Sí. ¿Por qué? Porque todos los países, al margen de la guerra de Ucrania, son los últimos 5 minutos de una película que dura 3 horas. Sí, nos ¿sí? agarró con, O sea, con los precios muy calientes. pero, ya, la pero verdad. por favor, a nosotros y al mundo. Ahora, ¿por qué? Porque durante la pandemia cerramos toda la economía, la destruimos e intentamos salvarla emitiendo pesos a lo loco. Y eso en algún lado se escapa. Entonces, como vos decías, prendas de vestir. Hay 10 rubros de precios que mide el INDEC. ¿Nos concentramos en el trigo? No, el problema claramente no pasa por ahí. ¿Cómo se sale de esto? ¿Qué propuesta ven ustedes? Digo, porque mucha gente también le tiene miedo a... empieza a haber aroma que hay demasiada diferencia entre tipo de cambio oficial y paralelo, aroma que en algún momento va a haber más faltante de dólares. Toda esa situación
genera también incertidumbre, y esa incertidumbre se plasma en expectativas. ¿Qué creen que va a ocurrir con la economía hacia fin de año? ¿Qué mirada tienen ustedes? Está muy delicada la economía en términos de la macro. Yo lo vengo diciendo, lo digo cada vez que tengo la oportunidad. Yo creo que hay que ir a un programa de estabilización en materia inflacionaria. No salís con gradualismo, no salís con buenas intenciones. Un poco el programa del gobierno hoy es de consistencia macro, tratar de cumplir con las metas del Fondo Monetario, a partir de eso coordinar, alinear expectativas. Lo que pasa es que ese plan gradualista, viste, está muy expuesto, muy endeble a shocks. Sí, parece que no estamos cumpliendo ya con las metas, digo, ¿no? Porque... A ver, como decía Sergio, ¿no? Digamos, el plan que el gobierno acuerda con el Fondo Monetario Internacional tiene unas ganas de estabilizar, pero es un plan hipergradualista donde se baja el déficit fiscal, se baja la emisión monetaria, ¿sí? Pero de forma lenta. Y la verdad es que cuando uno mira lo que está pasando con los mercados, no está generando la credibilidad necesaria, ¿no? Si el riesgo país sigue en 1.800 puntos, es que el mercado no se convence de que esto tenga un buen final. Entonces, lo que deberías hacer es ser más duro que lo que te dijo el fondo que tenés que ser. Y cuando vos ves los números fiscales, el gasto público está creciendo 70% anual, con una inflación de 50 y pico acumulada hasta ahora. O sea, no está dando las mejores señales el gobierno de que va a tener austeridad fiscal y monetaria, que es la receta que encontró el mundo para bajar la inflación en todos lados. Se armó un tole-tole bastante caliente hace minutos nomás en el Congreso de la Nación. Está el ministro, el jefe de gabinete, Juan Mansur, y hay diputados por los temas de las políticas sociales. Esto es legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El legislador Roberto García Moritán, discutiendo políticas sociales en el recinto, se peleó con otro legislador donde le planteó: yo no me dejo apretar por ningún puntero ni por los que se venden como defensores de los pobres para sentarse en una banca a vivir de ellos. No les tengo miedo, ridículos, vamos a destruir el clientelismo, les guste o no. Y hay un video para ver. García Moritán, legislador porteño, es el marido de Pampita, ¿no? Claro. Claro. Que dijo en algún momento del año pasado, en una campaña, y fue muy criticado, que él avisoraba un dólar de 400 pesos. No le tenemos miedo a ponernos a prueba, a competir, no le tenemos miedo, y a ustedes no les tenemos más miedo tampoco. Hay un montón de gente que no les tiene más miedo. Diputado. Que vamos a salir nosotros también. Diputado. El pueblo nuestro, no es de ustedes. Diputado. El pueblo. Deje de mentir, yo soy una vergüenza. Diputado. A vos. Diputado. Es una fuerza política. Orden, diputado. A la Argentina. Diputado. Para arriba, 100% de inflación, la gente se muere de hambre. Vos no... Diputado, no puede hablar con otro diputado si no es a través de la presidencia. Por favor, redondee, que está cumpliendo su tiempo. Lo que somos gente de bien no le tenemos. Bueno, la influencia de la inflación en la situación de pobreza y No de sé bien de dónde supervivencia de venía la Cruce, para ser población. honesta, pero es real que la inflación es un debate que se está esquivando porque están todos disconformes. Digo, en el gobierno también hay una gran cantidad de funcionarios que están disconformes. Con Javier Andrade se cruzó, con Esca, el ¿no? legislador, sí, kirchnerista. Se cruzaron, ¿por qué tema, Cari? Contanos. Nos dice nuestra productora, porque esto está Un pasando en proyecto de vivo. ley de integración productiva. Bueno, a ver, este grito y tensión que se genera, en realidad es algo que yo lo planteamos hace unos cuantos días, ¿no? Está la Argentina exacerbada y nuestros referentes, sin dudas que son también los políticos, y el debate se pone demasiado caliente y se está poniendo todo demasiado virulento. Entonces, vale y es válido absolutamente dar la opinión. El tema es si las formas también no están propiciando que la gente esté casi al borde de estallar. Acá algo pasaba, yo creo que García Moritán se sintió que lo habían apuntado, que lo estaban criticando, y él quiso dar una respuesta, no quiso dejar pasar esto. Bueno, después hay determinadas reglas que cumplir cuando uno está en un recinto, le decían Aparte, no es el Marce, momento para hablar. Discusiones que tienen que ver con la vida real de las personas, con si vas a convertir planes sociales Claro. en fuentes de trabajo más o menos genuinas. Entonces merece por parte de la dirigencia política una discusión un poco más aplacada, porque lo que se supone que están haciendo ahí es tomar decisiones, Yo no sé si levantarse y generar un enfrentamiento físico va a resolver el problema del empleo y de la inflación en Argentina, pero sí creo que tenemos que empezar a debatir los modos, Eddie,
porque la gente también la está pasando mal y si uno exacerba lo que ya de por sí no está bien, lo único que genera es violencia y lo vemos constantemente. Así que ese es un punto, vamos a volver sobre este tema y lo invitamos también a García Moritán si quiere a salir a nuestro programa y a explicar qué fue lo que pasó, porque realmente lo que se está visibilizando es su respuesta y la tensión de su respuesta. Pero hablaba de inflación. Ahora, sí, hablaba de inflación y la tensión no se genera solamente entre oficialistas y opositores, también se genera dentro del oficialismo. Salió en las últimas horas un economista ministeriable, dicen algunos, que se llama Emanuel González Agis, ¿sí?, que discutió con el ministro de Economía, Martín Guzmán, su mismo signo político, planteando que Martín Guzmán había dicho de alguna manera que sí, que tiene un plan económico y para la inflación y que tiene cosas para la inflación porque hay un programa acordado con el Fondo Monetario. Y Emanuel le decía, no es el programa del Fondo Monetario un programa contra la inflación, es un programa de reprogramación de la deuda externa, es un programa financiero visto desde el Fondo Monetario Internacional, y en ese contexto un economista kirchnerista calificó al ministro Guzmán de ser más parecido a Macri en sus razonamientos que a lo que un gobierno del Frente de Todos podría esperarse. ¿Es parecido a Macri Martín Guzmán desde una visión de un lado y del otro lado de la biblioteca? Mira, el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, economista que hoy sigue trabajando de economista, profesor, y escribe cada tanto columnas, 2 días después de que salió el acuerdo con el fondo, tituló una nota, muy interesantemente, yo creo que de forma acertada, el plan macrista de Alberto Fernández. El plan de Macri, cuando acordó por primera vez con el fondo allá por mayo-junio del año 2018, consistía en metas de reducción del déficit fiscal, reducción de la emisión monetaria para financiar al fisco y una tasa de interés positiva en términos reales. Digo, son los 3 pilares de el gobierno, de este nuevo plan. Lo que pasa es que parece que se queda a mitad de camino, ¿no? Porque yo me pongo del lado de la gente que escucha y dice, Iván, sí, tasas reales positivas, pero ¿qué? Mirá lo que es la inflación. Totalmente. Yo no pongo mi dinero en un plazo fijo ni ahí, porque además, para que me den mayor rendimiento, tengo que hacerlo con UVA y entonces lo tengo que dejar ya no un mes, lo tengo que dejar mínimo 3, 4, 6 meses, depende del banco. No me sirve, miro el dólar. Entonces, en lo concreto no están solucionándolo. Y la diferencia entre por ahí los dos acuerdos es que, como dijimos muchos economistas, el nuevo plan es mucho más light. O sea, es hipergradualista. Si lo de Macri fue gradualista, esto es hipergradualista. Entonces, esperemos... ¿Sirve o no sirve, esperemos Iván? que ¿Vos qué pensás? A ver, yo te digo, creo que en términos generales es lo que hay que hacer. Hay que bajar el déficit y bajar la emisión. Es lo que yo digo desde 2012. Pero o sea, esto del el hipergradualismo. Sí. Si te sale todo bien, Sí. esperá bajar la inflación en 7 años. ¿Entendés? Sergio, Porque es lento el proceso. ¿hipergradualismo sí o no? Sí, lo que pasa es que no para este contexto. Me parece que es un buen programa para una economía estabilizada y no permeable a shocks internacionales como que estamos sufriendo. Parece que para este contexto, donde posiblemente este año te estabilices en la zona del 70%, ya estás en un nivel crítico. O sea que hay un error de diagnóstico, porque están llevando la receta para un enfermo que no tiene esta acá enfermedad. yo coincido porque lo que dice es que Está más hay que grave, ser digamos. más duro en lo fiscal y más duro en lo monetario, y sin duda que sí. Para terminar con esto, sin ¿Qué duda que hay que significa ser ser más duro en una Argentina donde tenés la mitad de la gente pobre? No, un poco Te lo los digo. condimentos que pienso en un plan de estabilización es un esquema de reglas que tenga refrendo legislativo y que vos puedas también tener un diseño macro un poco más comprensivo. Por ejemplo, el Banco Central hoy tiene una posición muy crítica de reservas. Los que ahí sí creo que tengo un matiz, que creemos que la inflación es un fenómeno que excede a solamente la cuestión monetaria y creemos que las reservas son un factor significativo, la cuestión cambiaria. Creemos que el Banco Central no tiene que regalar más dólares para ahorro, para turismo, para toda la aplicación de fuentes que no son indispensables. Bueno, vos te podrías dar un esquema de metas con un parámetro legislativo, etcétera, etcétera. Digo, me parece que hay que ir a un Lo que programa... pasa es que del otro lado la gente te escucha y dice, yo no quiero escuchar eso. Yo trabajo toda mi vida, vengo trabajando, quiero ahorrar y si quiero irme a Brasil, quiero poder irme a Brasil porque tengo derecho. Y si quiero ahí ahorrar en empiezan a dólares, tengo primar... que poder comprar. Claro, Es que ahí lo que pero entonces hay que tendría decirle a la existir gente ahí- la verdad, que Claro, no hay más dólares. Exactamente. No, perdón, pero es que no hay dólares, Marcela, creo que vos lo sabés bien. No hay dólares a 125. Ahí es donde no hay dólares. Entonces, ¿para qué querés un dólar controlado, si estamos hablando de control de precios? ¿Para qué querés un dólar controlado si no se lo vas a vender a nadie?
tenés que terminar con el cepo Sergio, ¿hay que cambiario. terminar con esto? Y una cosita, digo, porque es verdad, coincido plenamente en lo que vos decís de que no sería un escenario, un lecho de rosas, ameno, donde un programa que te estabilice más de shock te puede traer una solución mágica. Tendrías algún costo asociado. Lo que pasa es que me parece que tenemos un diagnóstico compartido que la sociedad no banca más un 70%, que este año va a cerrar en la zona del 70%, y ¿quién te garantiza que en 2023 no te acerques a la zona del 100%? Entonces me parece que tenés que resignar cosas en pos de bajar la inflación. Ahora, te digo yo, ¿qué es ser más duro? Con las herramientas que tenés, ¿qué es ser más duro, más enérgico? Subir la tasa de interés, achicar el déficit fiscal, está creciendo el déficit fiscal, achicar el déficit fiscal. No está creciendo. No está creciendo. Ah, no, se ha quintuplicado respecto al año pasado el déficit primario. En términos nominales, No, en términos pero- del PBI, pero- tenemos el triple. Recién empieza. Tenés un programa con el Tenemos Fondo ya Monetario 4 meses que de te datos exige, oficiales. vamos a ser justos con el programa con el fondo, te exige bajarle a casi un punto del PBI por año. O sea, este año no debería crecer el déficit. Después vamos a ver cuando termine, Pero, ¿no? pero está creciendo. O sea, Bueno. sí, coincido. Hasta ahora está creciendo respecto a los primeros meses del año Tuviste que hacer pasado. desembolsos Bueno. inesperados por la pandemia. Bueno, veré. por ¿Pero el se va, efecto se va de- a cumplir Hasta el ahora acuerdo del viene Fondo mal. Monetario o Espero es, que sí, espero lo vamos que a sí hacer se de cumpla. cuenta que lo vamos a cumplir y después no cumplimos? Está complicado. El parámetro fiscal, ahí coincido que está No lo puedo complicado. saber. Producto de que, bueno, tuviste desembolsos inesperados. Nadie esperaba que este año tuvieras que dar el refuerzo para la UH, para la tarjeta alimentar, el nuevo IFE. Bueno, siempre, Pero, Sergio, claro, pero nadie siempre hay algo esperaba. inesperado. Nadie esperaba, o banquemos, ¿no? Esta es la Argentina que tenemos, y sí hay que esperar que eso ocurra, porque lamentablemente la situación de vulnerabilidad de nuestra gente es tan límite que cualquier cosita que pase afuera o adentro te deja más gente en la pobreza y más gente en la indigencia. ¿No deberían haber visto que tal vez tendrían que haber recurrido a más UH, más, bueno, no fue IFE, pero un programa de asistencia para aquellos que tienen una situación de empleo endeble? ¿Cómo no la vieron venir? No, no, Eso pero- es lo que yo digo. Pero Sergio. ojo, en la parte más cualitativa del programa con el Fondo Monetario está descrito todos los efectos externos que te pueden generar un desvío. Con lo cual, cuando pidan el waiver, Eddie, posiblemente Perdón. lo contemplen esto. Para pedir perdón. Casi quedamos por sentado, no estamos poniendo de acuerdo que le vamos a pedir perdón al Fondo Monetario, Ya que no vamos a vamos a pedir cumplir perdón. y que lo que es importante es que nos sigan sosteniendo, porque ellos nos dieron un préstamo, ¿no? Última con una respuesta muy cortita porque nos tenemos que ir a un corte, el último corte del programa. La gente va a escuchar, ya está escuchando, que durante este mes de junio hay una agenda internacional exhaustiva por parte del presidente de la Nación, que se va a la Cumbre de las Américas, se va a la Cumbre de los BRICS y se va a la Cumbre del G7 en Alemania. Eso, aparte de roce para el presidente y algo de oxígeno que pueda viajar un poco, ¿puede tener algún resultado tangible y concreto para las personas reales en un plazo más o menos considerable, tratándose de que la Argentina lo que está pidiendo es financiamiento y está pidiendo inversiones, ¿no? No, yo creo que la agenda multilateral ahí tiene un pilar muy flojo, porque este año justamente en el programa con el Fondo Monetario deberías haber tenido ingresos netos de dólares de financiamiento, Banco Mundial, CAF, bilaterales, etcétera, etcétera, y por ahora tenés pagos netos. Parte del hecho de que no acumulamos reservas es que por ahora, en los 5 meses del año, están saliendo más dólares para repagar multilaterales que lo que te entra. Así que a mí me parece que tenemos una asignatura pendiente. Digo, las áreas de gobierno que se encargan de eso deberían apuntar. Bueno, muchísimas gracias a los dos por este debate y les dejo esto, 5% de inflación mayo, ¿están ustedes de acuerdo más o menos con esa proyección? Bueno, nos preparamos Parece que sí. porque otra no queda y la realidad es que estar preparados, la información nos prepara mejor para tomar decisiones, sobre todo cuando estamos hablando del bolsillo, ¿no? Acá Ahorrar estamos un para eso, poquitito para más que sepas. lo que se pueda. Ya volvemos con más información.